Bienvenidos a casa del Padre. Diga conmigo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cómo puedes alabar hoy al Señor? Levanta tu voz, levanta tus manos, que nada te impida adorar a tu Dios. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor. Así es, nuestro Dios está vivo, Él vive y vive en nosotros, por eso le adoramos. El universo ansioso está esperando este momento. Hay un anhelo, ver sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos el Dios que hace milagros. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor. Él da vida a todo lo que estaba muerto en este momento. Mis manos alzo en tu presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia, no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar: Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor. Oh, 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 oh. Así es,
Que el nombre de nuestro Señor sea alabado por siempre. Estamos aquí porque dice su palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Venimos aquí, nos conectamos porque tenemos hambre y sed. Un hambre y una sed que solamente Él puede saciar, puede llenar. Todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera
Bendiciones. Dios los bendiga esta noche, hermanos. Vamos a entrar a la palabra del Señor en el estudio que hoy nos toca, miércoles, en nuestro programa Casa del Padre. Casa del Padre es el lugar donde nos conviene estar, es el lugar de aprendizaje, es el lugar donde aprendemos de la palabra del Señor. Y para ello esta noche vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15. Este verso nos va a servir para hablar de un hombre importante, de un pescador que creyó y amó a Jesús más que todos. Qué lindo. Dice Juan 21:15: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Qué hermosa palabra. Hemos hablado del apóstol Pablo, hemos hablado del apóstol Juan. Pablo, el gran teólogo, el hombre, el predicador y maestro colérico que no se detenía ante nadie, en cuya teología y enseñanza fundamentamos la doctrina de la iglesia del Señor. Hablamos de Juan, el ejemplo, el modelo de un hombre que alcanza a ser como su maestro, un hombre de amor, perfeccionado en amor. Ser como Cristo es el ejemplo de Juan. Pero ahora quiero hablar de el apóstol número 1 de la lista, Pedro, el pescador que creyó y amó a Jesús más que todos. La historia del apóstol Pedro es una de las grandes historias que habla de una vida poderosamente transformada y consagrada a amar y servir al Señor. Pedro será uno de esos 12 apóstoles que gobernarán con Jesucristo en el reino de los cielos. El apóstol Pedro, antes de conocer a Cristo, pudo ser el más franco, el más abierto de los 12 apóstoles de Jesús en la tierra. Y él se convirtió en uno de los testigos más valientes de la fe. Sus comienzos fueron claramente humildes. Nació alrededor del año 1 antes de Cristo y murió en algún momento alrededor del año 67 después de Cristo. Pedro originalmente se llamaba Simón, era hijo de Jonás, junto con su hermano Andrés. Jesús fue el que le cambió el nombre por Pedro, que significa roca. Pedro era un pescador de Galilea. Su hermano se llamaba Andrés, según comentamos. Pedro era casado y vivían en el pueblo de Betsaida. Fueron inclusive tal vez seguidores de Juan el Bautista y como quizá todos los seres humanos antes de su llamado, era un hombre pecador, muy consciente. De hecho, lo encontramos a veces avergonzado de su pecaminosidad en la presencia del Señor.
ante un milagro de multiplicación de peces, él le dice: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Qué concepción tan alta de la santidad de Dios en Jesús y de su humanidad pecaminosa. Pedro tenía una visión profunda e intensa de la condición. Tenía una característica sensible a la revelación de Dios. Podía distinguir quién era Jesús y quién era él como ser humano. Aparentemente fue el primer discípulo llamado por Jesús junto con su hermano Andrés. Y Pedro dejó su carrera de pescador para seguir al Señor. Los pescadores en esa época eran rudos, descuidados, eran mal vestidos y con frecuencia eran vulgares en su lenguaje. Los pescadores de esos días, del primer siglo, eran primitivos en su forma, rústicos en su forma. Estaban llenos de vigor y tenían temperamentos fuertes, curtidos. Así que la vida de estos pescadores era una vida dura, ya que la pesca era un trabajo muy exigente físicamente, quemados en el sol, curtidos por la sal del mar. Deben haber sido algo intrépidos, audaces, también porque manejaban tormentas que eran muy populares de levantarse en las áreas de Galilea. Y sus luchas con las tormentas en el mar los hacían fuertes, los hacían bruscos. Así que, amados, una cosa se podía decir de Pedro antes de que conociera al Señor, que era un hombre rudo, fuerte, rústico. Y lo notable que se puede decir de Pedro es que cuando Jesús le dice, junto con su hermano, les dice: síganme. La escritura de una manera sencilla dice que simplemente dejaron todo lo que tenían sin pensarlo dos veces y siguieron al Señor. Eso es un gran mérito, la capacidad para decidir cuando el Señor llama a seguirle. Es una disposición de corazón que tiene una profundidad gloriosa que no cualquiera. Y si usted piensa que cualquiera, déjeme preguntarle: ¿cuántos estarían dispuestos? Usted que me está oyendo, ¿usted estaría dispuesto a dejar sus propios asuntos para seguir a alguien que simplemente le pide que lo siga? Porque la invitación del Señor es: sígueme. Y dejándolo todo le siguieron. Eso requiere valentía, requiere un oído, requiere que esa voz llegue a lo íntimo y lo profundo de tu ser. Una seguridad que te produce dejar todo para ir en pos de Él. Pedro es así. Pedro toma ese tipo de decisión y sigue al Señor. Se introduce a una vida hermosa. La vida de Pedro con el Señor. Usted ve que Pedro fue uno de los primeros discípulos, de hecho el primero de los llamados por Jesús. Generalmente era el que primero hablaba, era un líder nato. Y una cosa se le atribuye muy fuerte. Usted puede pensar que como algunos, que enfatizan mucho su negación, su manera de hablar tan desafortunada a veces, pero tan afortunada a veces.
Pero si hay algo que se puede decir es que Pedro tenía una percepción especial con respecto a la identidad de Jesús. Pedro fue el primero que llamó a Jesús el Hijo del Dios viviente. Pedro fue el primero que llamó a Jesús Hijo del Dios viviente, escogido por el Padre para revelarle poderosos misterios. De todos los que estaban ahí, Dios escogió a Pedro para mostrarle cosas. Era un hombre bienaventurado por ello. Jesús lo reconoció cuando Pedro usa la expresión gloriosa número 1 de la Escritura para referirse a Jesús, cuando le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús reconoce eso y le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios escoge a Pedro para hacerle revelaciones únicas. Hay una gracia especial en este hombre que uno tiene que reconocer, porque cuando Dios te da revelaciones especiales, entendimientos únicos, gloriosos, es porque Dios tiene un especial cuidado de ti. Hay una bienaventuranza sobre tu vida cuando Dios te revela misterios. Y eso era Pedro. Pedro era un hombre de mucha sensibilidad, que tuvo el privilegio de que Dios le revelara cosas, y así sería siempre. Pedro sería un hombre de revelación, y sería un hombre de revelación porque Pedro tenía el distintivo. Pedro era el predicador del evangelio por excelencia. Si usted ve a Pablo y reconoce a él a un teólogo y un maestro, y si usted ve a Juan y reconoce la encarnación del amor de Jesucristo, usted tiene que ver a Pedro y decir: Pedro era el predicador distinguido del evangelio de Jesucristo. Lo levantó para ser predicador de su palabra. Y Pedro tenía una revelación especial de la Escritura. Pedro veía las cosas que otros no veían, y no las veía por muy inteligente, las veía porque Pedro tenía la bienaventuranza de Dios de recibir las revelaciones del Padre. Cuando Jesús lo llamó, Pedro sabía que Jesús provenía de Dios. Se sintió indigno de estar en la presencia de Jesús. No quería que le lavaran los pies. Tenía un sentimiento ante la presencia de Jesús. Se revelaba su más grande realidad humana. Y el Señor los invitó a ser pescadores de hombres. Mire, Pedro se equivocó también. Fue reprendido por Jesús. Jesús conocía a Pedro. Sabía que en algún momento la fe de Pedro iba a flaquear. Pero le dijo: yo he orado por ti. Pedro era beneficiario de la oración de Jesús. Y en aquellos días memorables, cuando él flaquea en la fe y niega al Señor, entonces la oración de Jesús se hace efectiva en él. Y se mantiene aun cuando le dolía al alma, porque si hay algo que tenía Pedro era que amaba tanto el Señor, y dentro de su humanidad tenía el anhelo de no negarlo nunca, y de que aunque otros se avergonzaran de Jesús, él no se avergonzaría.
que otros podrían tal vez negarlo, pero él no negaría al Señor jamás. Jesús le advirtió: tú dices que me amas tanto y que no me vas a negar. Y le dijo: te digo de verdad, me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habías negado 3 veces. Pero Jesús lo amaba. Sabía quiénes, dice la Escritura. Sabía quiénes le serían leales y quién lo traicionaría. Pedro miró los milagros que Jesús hizo, pero sobre todo fue testigo de la gloria del Señor en aquel día de la transfiguración. Aquí fue donde vio la humanidad de Jesús despojada para revelar la gloria de su divinidad. Pedro fue testigo de esta gran revelación y portentoso milagro. Pedro se fue desarrollando y llegó a convertirse de un discípulo a un apóstol. Dio la transición. Un discípulo significa un seguidor de, un alumno de, alguien que está aprendiendo de. Que la mayoría de los creyentes de hoy son eso, seguidores. Pero un apóstol es alguien que era un enviado, alguien comisionado y enviado por el Señor en el sentido de proclamar el evangelio de Jesucristo con toda autoridad. Miren, después de que Jesús les da un mensaje sobre el fin del mundo en Mateo 24, entonces les da el gran encargo o mandato de la gran comisión en el capítulo 28, versículos 18 al 20. Y esto es lo que Jesús les dice. Ya su proceso discipular, su proceso de ser discípulos, de ser mis seguidores, ha llegado a un punto de transición. Ahora seréis enviados, ahora seréis mis apóstoles. No se muevan hasta que venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y entonces seréis mis apóstoles y llevaréis mi palabra en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa designación gloriosa los llevó al aposento alto. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces produjo una transformación, trajo una vitalidad espiritual gloriosa, una transformación. Aquello que no era posible, ahora sería posible. Ahora aquel anhelo de este apóstol que tenía en su corazón la pasión y el amor por el Señor. Porque lo que él decía era: yo te amo, yo no te voy a negar, yo te voy a ser fiel. Lo tenía en su corazón bien metido. Lo que no tenía era el poder para llevarlo a cabo. Pero cuando viene el Espíritu Santo a su vida y lo llena, entonces le da la capacidad. Pedro es el primero que se para aquel día que el aposento fue sacudido. Las gentes que estaban reunidas ahí, todas fijaron su atención en el gran acontecimiento. Y entonces Pedro se levantó y todos, con el respeto tremendo, ese día de Pentecostés, aquel apóstol Pedro se levantaba para ser el predicador por excelencia del evangelio de Jesucristo. Ese día todos vieron emerger, vieron surgir
el poderoso ministerio de la predicación que tuvo el apóstol Pedro. Una destreza, una unción tremenda para la predicación. De tal forma que se levanta y predica con tal unción. De los 24 mensajes que están en el libro de los Hechos, por lo menos 8 son del apóstol Pedro. Y cada mensaje es un mensaje que culmina con gente arrepentida, llorando en su alma, recibiendo la llenura del Espíritu Santo. Una gloria se desataba. Miles venían a los pies de Jesucristo ante la predicación de Pedro. Ese era su distintivo. El Señor tuvo teólogos, el Señor tuvo modelos de todo, pero este era su predicador, su evangelista. Pedro, con una unción en la palabra, con una revelación de la Escritura para darle el sentido y el significado oculto a la gente, y con un poder milagroso para sanar enfermos. Uno de los apóstoles más valientes. De hecho, fue el primer predicador al pueblo gentil. Aunque el ministerio a los gentiles lo tuvo el apóstol Pablo, el primero que le predicó a un gentil fue Pedro. Y lo hizo en la casa de Cornelio. Y el resultado de la predicación no fue la excepción. Ahí mismo, mientras él predicaba, la gente en la casa de Cornelio se convirtió. Y de repente fue interrumpido por la irrupción del Espíritu Santo, a semejanza del día de Pentecostés. Pedro se sorprendió diciendo: de manera que también para ellos es esto. Porque la misma experiencia de salvación y llenura del Espíritu estaba delante de sus ojos. Una gloria, la gente podía decir: cuando Pedro predica, hay salvación, hay milagros, hay llenura del Espíritu Santo. Un hombre usado por Dios para predicar la palabra. Yo creo que en cada reunión, si había necesidad de predicar la palabra, no había que preguntar quién, porque había un predicador asignado para ello. Pedro el apóstol, el pescador que amó tanto al Señor y fue el predicador más exitoso de Jesucristo. Pedro nos dejó un evangelio, no lleva su nombre, pero obviamente, si no hubiera llevado el nombre de Marcos, hubiera llevado el nombre de Pedro. Porque muchos de los historiadores de sus días hablaban de que el evangelio de Marcos es en realidad el evangelio de Pedro. Se dice que Pedro prácticamente dictó su discipulado, su experiencia con Jesús a Juan Marcos, a quien finalmente se le da el crédito. Marcos fue compañero de Pedro durante los últimos años de su vida. Y si usted lee el evangelio de Marcos, usted puede ver los detalles extremadamente finos de lo que él dice, que no puede ser proveniente de otro, sino de un testigo ocular. Y todo puede sentir que es la narración
del apóstol Pedro como un legado para nosotros. Como que Juan Marcos escribía las vivencias todavía reales del apóstol Pedro. Juan Marcos nunca fue discípulo de Jesús y tampoco fue un apóstol. Así que prácticamente no hay duda de que el Evangelio de Marcos es el Evangelio en realidad que narra la historia que Pedro dejó plasmada para nosotros. Él volvió a contar la historia, volvió a contar sus vivencias y usó a Juan Marcos para hacerlo. Así que, amado, esos eventos en los cuales solamente estaba Pedro, Santiago y Juan, esos eventos como la transfiguración, cuando Marcos narra esos pasajes especiales, es obvio y evidente que alguien le había compartido. ¿Quién era ese? Seguramente el apóstol Pedro. La próxima vez que usted lea el Evangelio de Marcos, se lo dejo de tarea. Lea el Evangelio de Marcos. Escuche el testimonio del predicador de Jesucristo, del apóstol escogido para anunciar, para predicar el Evangelio, el gran predicador, el pescador que se convirtió en pescador de hombres, cuya palabra era difícil de aguantar, de afrontar. Cualquiera que lo escuchaba se rendía ante el poder y la unción de esa palabra de aquel hombre del vulgo. Reconocían a Dios en él. Así que, amado, esos detalles de Marcos solamente Pedro los podía contar. Léalo, lea Marcos, no tiene muchos capítulos. Escucha al apóstol Pedro, escúchelo. Pedro es un hombre que tiene un final glorioso. En los días previos a la muerte de Pedro, casi todos los apóstoles habían muerto como mártires. Mucha gente concuerda de que la muerte de Pedro fue profetizada por el Señor cuando le dijo: cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro. Los historiadores de la iglesia como Tertuliano, Orígenes, afirman que a Pedro lo ataron de las manos, lo vistieron con ropa de prisión y lo llevaron a la crucifixión. Se dice que él fue crucificado hacia abajo porque dijo que no era digno de ser crucificado en la manera en que lo había sido su Señor Jesús. De un hombre rudo, duro, arrogante, fuerte, un hombre semejante al trueno, se convirtió en un siervo humilde, dispuesto y obediente al Señor hasta la muerte. Murió con gran regocijo, sabiendo que se reuniría con su amado amigo, con su amado Señor. Y pienso que así debe ser. La muerte para los hijos de Dios debe ser un momento de alegría, porque nos reunimos con nuestro amigo, con nuestro amado. Debe ser el momento de mayor gozo. No hay ningún discípulo, todos ellos morían con alegría. Decían, como decía Pablo: me voy a reunir con mi Señor, voy a partir con Cristo, lo cual es mucho.
mejor. Pedro tuvo una vida de cerca de 65 años. 65 años, sus últimos 33, 34, 35 años estarían dedicados a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Tenía un poderoso conocimiento, un poderoso convencimiento de que no negaría a Jesús. Su humanidad lo traicionó y lo hizo incapaz de mantener su palabra y negó al Señor, hasta que llegó a su vida el poder del Espíritu y ese anhelo se hizo realidad. Mira, de ahí en adelante jamás Pedro negaría a su Señor. Fue el predicador, pescador más poderoso. Era el distinguido. Si alguien preguntaba por un predicador entre los discípulos, todos señalarían a Pedro, porque él era el predicador. Pedro era el que lanzaba las redes antes de conocer a Cristo. Lanzaba las redes y pescaba sus peces. Pero cuando el Señor lo llamó, le dijo: ya no pescarás peces, ahora pescarás hombres. Y se fue en pos de él. Y cada vez que Pedro tomaba la palabra para predicar el Evangelio de Jesucristo, era como tirar las redes a las multitudes. Miles por miles venían a él. La red que jalaba llegaba llena de almas para Jesucristo. Qué pescador tan tremendo. Lanzaba la red y obtenía miles de peces. Amó a Jesús como nadie podría hacerlo. Ese amor lo llevó a convertirse de un humilde pescador a convertirse en un poderoso pescador de hombres. Uno que cambió y le dio forma al mundo para siempre, que dejó un impacto para todos aquellos que se creen o se consideran predicadores del Evangelio. Acá hay un gran secreto para ser un predicador del Evangelio. Antes de que te atrevas a irte a predicar el Evangelio, antes de que te llames predicador de Jesucristo, pregúntate a ti mismo qué tanto amas al Señor. Porque para ser un predicador del Evangelio se necesita amar al Señor. Y no solo amarlo, amarlo más que cualquiera. Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y él le dijo: Jesús, Señor, tú sabes que te amo más que ellos. De todos los discípulos que habían ahí, el que más lo amaba era Pedro. Curiosamente, el que estaba recostado al pecho de Jesús era el discípulo amado. Pero el que más amaba al Señor era Pedro. Qué interesante. No es lo mismo ser amado que amar. Y Juan era amado por Jesús, pero Pedro amaba al Señor. Y eso conmueve el alma. Y eso te hace realmente un siervo, un predicador de la palabra. Si no amas a Jesús, cierra tu Biblia y está a un lado. Deja el lugar a los que le aman. Porque los que le aman tendrán efectividad. Porque los que le aman tienen la encomienda
apacienta mis corderos, pastoréalos. Ama al Señor. Pedro todavía nos está proclamando el Evangelio, nos está proclamando la palabra. Nos la proclama a través del Evangelio de Marcos. Nos proclama la palabra. Lee los mensajes de Pedro en el libro de los Hechos. Y lee sus mensajes a través de sus epístolas. Pedro, ¿me amas? La respuesta de Pedro fue: Jesús, tú sabes que te amo. Si puedes contestar esa pregunta, puedes ser un predicador de Jesucristo. Porque los grandes predicadores que tú conoces no lo son por su elocuencia, no lo son por sus estudios, no lo son por sus capacidades intelectuales. Lo son porque tienen la encomienda de aquel que es amado por ellos. Si tú quieres esta noche ser un predicador, si la vida de Pedro te inspira, si estas distinciones discipulares de las que hemos hablado anteriormente y hoy están llegando a tu corazón y te inspiran, y yo quiero ser un predicador, dobla tus rodillas y dile: lléname de tu amor, Señor, yo quiero amarte. O puedes decirle: te amo, Señor, voy a predicar tu palabra, te amo. Y si Él mira tu corazón y encuentra, como dijo el apóstol Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Si Él sabe eso, levántate y predica. Porque los predicadores que yo conozco aman al Señor. Así que si Él te preguntara: ¿me amas?, podrías decirle al Señor lo mismo que le dijo Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Dobla tus rodillas, amemos al Señor. Padre, te amo, te amo. Quiero que confíes tu palabra en mis labios. Quiero que confíes tu palabra en mi voz. Quiero levantarme como un predicador de tu palabra. Tú que lo sabes, sabes que te amo. Llena mi corazón de ese amor que brota y que mueve a proclamar tu palabra. Ese amor a ti que es producto de tu Santo Espíritu y que hace que los anhelos de fidelidad de nuestra vida sean reales. Ese amor, ese poder que nos ayuda a mantenernos firmes y fieles. Llénanos con tu Espíritu. Padre, fortalécenos, úsanos, manifiesta tu poder, Señor, mientras predicamos tu palabra. Que tu Espíritu Santo vaya tocando los corazones de los que nos escuchan. Sientan tu presencia, sientan el toque de tu mano. Sus corazones vengan a ti en el nombre de Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
Cristo, yo te amo. Tú sabes que te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera, sino a ti yo te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.